Hola, buenas noches, bienvenidos como siempre a Infotech. Esta semana queremos acercarles la actualidad tecnológica nacional, regional e internacional. Además, en nuestros reportajes les descubriremos el corazón tecnológico de la nueva PlayStation 3 y de mano de unos investigadores de la Universidad Politécnica de Cartagena les mostramos cómo se hace el cálculo de estructuras en la construcción y sus aplicaciones. Con todo esto comenzamos el programa de hoy. Productores de piensos, agricultores, ganaderos, productores de materias primas y aditivos para uso alimentario, fabricantes de productos alimenticios, cadenas de distribución, catering, la lista de organizaciones que directa o indirectamente están implicadas en las distintas etapas de la cadena alimentaria y por lo tanto los peligros asociados que ésta conlleva es interminable. Para evitar dichos riesgos surge la norma ISO 22000. ISO 22000 es una norma para desarrollar e implantar sistemas de gestión de seguridad alimentaria, cuya intención final es conseguir una armonización internacional de las muchas normas existentes y ser una herramienta para lograr una mejora continua de la seguridad alimentaria a lo largo de la cadena del suministro de los productos alimenticios. La Asociación Española de Normalización y Certificación AENOR pone a disposición de todos esta nueva certificación que asegura la inocuidad de los alimentos en todas aquellas empresas que participan en el proceso de producción, desde explotaciones agrícolas hasta restaurantes. Entre los objetivos perseguidos con esta nueva norma destaca reforzar la seguridad alimentaria, fomentar la cooperación entre las industrias agroalimentarias, los gobiernos nacionales y organismos transnacionales, asegurar la protección del consumidor y fortalecer su confianza, establecer requisitos de referencia, elementos claves para los sistemas de seguridad alimentaria, mejorar el rendimiento de los costes a lo largo de la cadena de suministro alimentaria. El interés y preocupación de los consumidores por aquellos aspectos relacionados con la seguridad de los alimentos es una máxima en nuestra sociedad y con motivo de ello surge esta norma de obligación aplicada a todos los agentes involucrados en la cadena alimentaria, independientemente de su actividad y tamaño. ¿Se imaginan ser capaces de recorrer con un tren más de 500 km por hora o lo que es lo mismo, casi un campo de fútbol y medio en un abrir y cerrar de ojos? Pues con el tren de alta velocidad TGV ya lo han hecho posible. Vean. El tren francés de alta velocidad, TGV, ha batido su propio récord mundial sobre raíles al alcanzar los 574,8 km por hora en un tramo de vía situado al este de París, en la línea que se dirige hacia el este europeo. El convoy, un tren de 106 metros de largo, formado por 2 locomotoras y 3 vagones de 2 pisos, ya estableció en 1990 un récord de similares características, circulando a 515,3 km por hora, y casi 2 décadas después, la veterana locomotora ha vuelto a lograr saltar a las portadas de medio mundo. Esta proeza técnica, preparada durante meses, se llevó a cabo con la colaboración de la empresa ferroviaria francesa, la red de líneas férreas, propietaria de las vías, y el constructor del tren, Alstom. Actualmente el récord mundial de velocidad de un tren lo ostenta el Maglev, un tren japonés experimental con sustentación magnética, es decir, sin apoyo real en las vías, lo que convierte al TGV el rey de las locomotoras sobre raíles. Al mismo tiempo, las compañías francesas pretenden convertir este récord en el mejor embajador para convencer a futuros compradores, sobre todo en América Latina y Estados Unidos. En este momento, el TGV francés tiene como principales competidores al japonés Shinkansen, fabricado por Hitachi, o al alemán ICE de Siemens. Una vez más, la tecnología TGV, que fue inventada en Francia por la SNCF hace 30 años, ha demostrado ser una tecnología de futuro. Un hombre disfrazado de Darth Vader, el mítico personaje de la Guerra de las Galaxias, acciona una espada láser haciendo uso en exclusiva de su mente. Parece ficción, pero es parte de la demostración llevada a cabo por la empresa americana Neurosky en una conferencia sobre videojuegos. No se lo pierdan. Los videojuegos manejados directamente por ondas cerebrales ya son un hecho. Lo ha anunciado Greg Hyber, portavoz de la empresa estadounidense Neurosky, que aprovechó la cita anual de inventores virtuales en San Francisco para anunciar su nuevo descubrimiento. Se trata de un casco que permite tener el control de los videojuegos mediante ondas cerebrales. La clave está en los sensores de los cascos, que permiten leer el humor de quien los usa mediante las emisiones de sus ondas, que posteriormente son transformadas en acciones dentro del videojuego a través de un software específico. De esta manera, los objetos pueden moverse por la pantalla con tan solo mirarlos con atención.
Los cascos fabricados para utilizar esta tecnología tienen un coste de 40 euros cada uno si se compran en grandes volúmenes y estarán disponibles a finales de año. Según Neuroski, esta tecnología ha estado ahí durante 100 años y el único motivo por el que no se ha desarrollado antes ha sido por sus grandes costes. Pero ahí no queda todo, ya que los investigadores son optimistas y están convencidos de que esta técnica también podría ser utilizada en breve en reproductores de MP3, permitiendo que estos sintonicen música según el estado de ánimo de la persona. Todos estos avances parecen de ciencia ficción, pero no son los únicos. La empresa Emotiv ha presentado también un casco de incluso más complejidad, capaz de identificar expresiones faciales y estados emocionales, cuyo objetivo es mejorar la vida de las personas con alguna discapacidad. Todos sabemos que hoy día se puede restaurar prácticamente todo, desde cuadros a muebles, pasando por edificios, todo vuelve a quedar prácticamente como nuevo. Pero seguro que lo que no saben son los cálculos que hay que hacer para saber cómo hacer dicha restauración en el ámbito de la edificación. Esta semana, desde Infotec, les acercamos al mundo del diseño y las tecnologías avanzadas en la construcción. El cálculo de estructuras en la construcción ha avanzado de forma importante en los últimos años, gracias sobre todo a la utilización de herramientas informáticas que permiten abordar su estudio de forma rápida y precisa. Mediante estas herramientas se puede calcular la resistencia de vigas y apoyos construidos por diferentes materiales como acero, hormigón y madera, y calcular cuál es la carga máxima que puede soportar una edificación ante diferentes situaciones. El Grupo de Investigación, Diseño y Tecnologías Avanzadas en la Construcción de la Universidad Politécnica de Cartagena centra su trabajo en el cálculo de estructuras empleadas en construcción, que debido a sus peculiaridades no pueden ser abordadas mediante métodos tradicionales. De lo que se trata al realizar este tipo de estudios es de conocer el comportamiento estructural que tienen los edificios realizados tanto en hormigón como en acero o madera, así como el comportamiento de sus elementos. Vigas y soportes y las uniones entre estos, frente a diferentes cargas aplicadas, vientos o riesgos sísmicos. La principal ventaja de estos estudios es que permiten optimizar los costes a la hora de restaurar estructuras. Y tenemos un desconocimiento de lo que es el comportamiento de uniones entre elementos. Digamos que el conocimiento que tenemos de esos elementos es aproximado y eso nos hace tener que ser a veces excesivamente conservadores en los diseños estructurales. Eso significa que hacemos diseños caros por desconocimiento del comportamiento de esas partes. Entonces nosotros lo que hacemos es intentar afinar en la comprensión de ese comportamiento, del comportamiento de las uniones. Intentamos realizar diseños económicos, diseños óptimos desde el punto de vista de costo estructural, representando de la forma más fiable posible el comportamiento de las uniones, teniendo en cuenta también ese costo, y de alguna manera conseguimos diseños óptimos afinados en la respuesta estructural, con lo cual pues es una ventaja tecnológica y eso es una de las ofertas tecnológicas que nuestro grupo puede ofertar a la sociedad. Este grupo de investigación busca también la optimización simultánea de topología y geometría de estructuras articuladas sometidas a un estado de cargas y a restricciones de tensión, pandeo, esbeltez y área mínima de las barras de la estructura. Para realizar este tipo de estudios se utiliza la herramienta informática ANSYS, la cual, a través de una interfaz estándar basado en ventanas configurables y con ayuda en línea, hace posible que el usuario del programa disponga de herramientas para análisis no lineal y lineal, térmico, piezoeléctrico y acústico. Además, mediante un módulo adicional disponible, se pueden realizar simulaciones de flujos de fluidos. En las nuevas versiones de ANSYS se van introduciendo importantes mejoras, entre las que destaca la posibilidad de análisis de campos electromagnéticos en alta y baja frecuencia, así como su simulación 3D, además de un aumento en el número de grados de libertad. Este software permite, por un lado, llevar a cabo una simulación estructural que se centra exclusivamente en la problemática estructural de sus diseños, en herramientas y sin capacidades adicionales que no necesita, y por otro, incluir todas las capacidades de análisis no lineal, además de las lineales, permite obtener resultados precisos y simulaciones más realistas.
Para que todo esto sea posible, el programa cuenta con un conjunto completo de elementos no lineales, de leyes de material lineales y no lineales o de modelos de comportamiento inelástico, que se introducen en el programa de forma sencilla e intuitiva gracias a su interfaz gráfica. Además, incluye una insuperable lógica de detección de contactos y de generación automática de elementos de contacto, lo que permite manejar de forma eficaz los ensamblajes más complejos, simulando todos los comportamientos estructurales, tanto estáticos como dinámicos, lineales y no lineales, materiales, geométricas y de estado. Dos de los trabajos que se han realizado desde el grupo de investigación se han centrado en el cálculo de la resistencia estructural de dos edificios ya construidos. Por una parte, una estructura industrial y por otra, un antiguo edificio de uso civil. Nosotros lo que hemos hecho es dar un servicio de colaboración, quizás de los dos más importantes a destacar. Uno de ellos fue con la empresa Ecocarburantes Españoles, que está en Cartagena, en el Valle de Escombreras. Hicimos un estudio de vibraciones y un estudio de refuerzo estructural. Se trata de un edificio que recibe nueva maquinaria porque se amplía la demanda de productos de esta empresa. Quieren poner nueva maquinaria y hay que reforzar el edificio rápidamente. Entonces utilizamos fibra de carbono para reforzar la estructura de hormigón de todas las plantas y se pudo poner nueva maquinaria y luego también apareció paralelamente un problema de vibraciones que pudimos resolver también. Del Ayuntamiento de Cartagena recibimos una petición para obtener información de la capacidad portante de un edificio emblemático que hay en el Algar, que es la Casa Rubio. Entonces, es un edificio que si tiene una problemática o una dificultad en cuanto al cálculo estructural es que tiene vigas, que son vigas de pino canadiense de 100 años de antigüedad y también pilares de fundición. Ahí hicimos un esfuerzo grande en determinar la capacidad portante primero de estos elementos individualmente y luego mediante técnicas de elementos finitos pues sacamos la respuesta estructural en su conjunto frente a acciones diferentes, incluso acciones sísmicas. El trabajo realizado para la empresa Ecocarburantes permitió calcular la resistencia necesaria de un edificio industrial para incrementar el volumen de maquinaria instalado en el mismo, indicando las correcciones necesarias para poder acometer dicha ampliación de forma segura. En el caso de la Casa Rubio, se trata de una edificación levantada en el Algar en torno a 1895, en plena época de auge de la actividad minera. Para realizar unas obras de rehabilitación de este edificio, fue necesario calcular su resistencia estructural, particularmente difícil por estar construido mediante vigas de madera y acero colado, mediante técnicas de hace más de 100 años, que no se utilizan en la actualidad. Por este motivo, fue necesario reconstruir por ordenador la estructura de la Casa Rubio, utilizando las propiedades del acero colado y de la madera. Una vez construida esta estructura virtual, se le añadió el peso de los muros, del tejado y de la sismicidad de la zona, que ha aumentado con respecto a la que había a finales del siglo XIX. Una vez introducidos estos datos, se calculó el peso máximo por metro cuadrado que podía soportar el edificio sin riesgo ninguno. Como vemos, la aplicación de las herramientas informáticas de cálculo estructural fue fundamental para resolver un problema que difícilmente se podría haber abordado de otra forma en un tiempo razonable. La mayoría de los instrumentos que empleamos en nuestra vida diaria requieren de un procesador para que puedan funcionar. En el siguiente reportaje les mostramos el corazón de la videoconsola de juegos PlayStation 3 que incorpora un avanzado procesador. En 1994, ante la incredulidad de muchos, una compañía de electrodomésticos que había comenzado fabricando calculadoras y herramientas de oficina en el Japón de la posguerra, Sony, lanzó la consola de videojuegos PlayStation, con intención de introducirse en el lucrativo mercado de las consolas domésticas de videojuegos. Por aquel entonces, el mundo de las videoconsolas estaba dominado por otros dos gigantes del momento, las también japonesas Sega y Nintendo. Sin embargo, y para sorpresa de todos, la consola tuvo un gran éxito, vendiendo cerca de 50 millones de unidades en 1998. Continuando con el éxito, su sucesora, la PlayStation 2, que salió al mercado en el 2000, arrasó el mercado, obligando incluso a una de sus competidoras, Sega, a cerrar su división de fabricación de consolas. En agosto del año 2006 se habían vendido en el mundo 106 millones de consolas PlayStation 2.
En el año 2001, cuando tan solo llevaba un año en el mercado la PlayStation 2, Sony comenzó a trabajar en lo que sería la tercera generación de su saga de videoconsolas. Para ello reunió a dos de las compañías más punteras en tecnologías de diseño y fabricación de chips, IBM y Toshiba, al objeto de desarrollar el cerebro y parte de la arquitectura de lo que sería su consola de tercera generación, la PlayStation 3. Realmente los orígenes del proyecto se remontaban incluso a 2 años antes, a 1999, cuando el ingeniero de Sony, Ken Kutaragi, padre de la PlayStation, imaginó un ordenador que operase de manera similar a como lo hacen las células de un sistema biológico. Ello dio lugar a la arquitectura Cell, un diseño enfocado a aplicaciones de computación distribuida de alto rendimiento y multimedia. Dicha arquitectura se compone de células hardware y software. Las células software son piezas de programas que se envían a las células hardware para su ejecución, donde una vez realizadas, retornan con un resultado. A día de hoy los procesadores se diseñan con varios núcleos de ejecución. Un procesador, por ejemplo, Intel Core 2 Duo, pues consta de 2 núcleos de ejecución. Cell consta de 9 núcleos de ejecución, hasta 9 núcleos de ejecución son los que tiene el procesador. O sea, hay una diferencia bastante grande solo en ese tema. En la estructura interna de un procesador Cell podemos encontrar una unidad de proceso de propósito general llamada Power Processor Element o elemento procesador principal, abreviadamente PPE, basado en un procesador PowerPC de IBM que se destina a tareas generales y de control. Y 8 unidades de proceso vectorial denominadas Synergistic Processor Elements o elementos sinergéticos del procesador, SPE, que desarrollan tareas más específicas. Estas serían las células de ejecución especializadas, aunque todo Cell, dentro de una estructura de muchos procesadores Cell, puede ser una célula de propósito específico. Hay 2 tipos de núcleos de ejecución. Tenemos uno que ha sido diseñado específicamente para más tareas de supervisión, tareas de control de la ejecución, y 8 núcleos de ejecución para tareas de cálculo. Mientras que, por ejemplo, en el Intel Core 2 Duo, los 2 núcleos de ejecución son exactamente iguales. Según IBM, el procesador Cell llega a ser 10 veces más potente que cualquier procesador actual. En términos teóricos, es capaz de alcanzar 256 billones de operaciones de cálculo flotante por segundo, cuando un procesador de un ordenador personal, Pentium 4 a 3 GHz, por ejemplo, tan solo alcanza 6 billones de operaciones de cálculo flotante por segundo, es decir, 43 veces más rápido. Por otro lado, Cell está diseñado para facilitar la construcción de sistemas que agrupen varios procesadores de manera escalable, permitiendo así la concepción de arquitecturas complejas, de manera similar a la constitución biológica de organismos complejos por miles de células. En su diseño se ha tenido en cuenta la tecnología denominada Grid Computing. Grid Computing es una tecnología innovadora que permite utilizar de forma coordinada todo tipo de recursos, entre ellos cómputo, almacenamiento y aplicaciones específicas, sin estar sujetos a un control centralizado. En este sentido, se trata de una nueva forma de computación distribuida, en la cual los recursos pueden ser heterogéneos, diferentes arquitecturas, supercomputadores o clústeres, e interconectados mediante redes de área extensa, por ejemplo, Internet. Un ejemplo de Grid Computing aplicado a Cell es el proyecto Folding at Home de la Universidad de Stanford. El proyecto intenta averiguar más sobre el proceso de plegamiento de las proteínas en el organismo de los seres humanos. Estos elementos, verdaderos motores de la biología, deben autoensamblarse o plegarse para desempeñar una función específica, y si algo falla, el proceso puede derivar en enfermedades como el Alzheimer, Parkinson o ciertos tipos de cáncer. El proyecto pretende usar los tiempos muertos de la consola de videojuegos y de los ordenadores personales, es decir, cuando no están siendo utilizados por los usuarios, para aprovechar su potencia de cálculo en red. Se usan métodos de cómputo avanzado y computación distribuida a gran escala, simulando escalas de tiempo miles a millones de veces mayores que las previamente obtenidas. Esto ha permitido simular el plegado proteico por primera vez y dirigir la investigación al estudio de las enfermedades relacionadas. Sin embargo, el gran inconveniente de la arquitectura Cell es la dificultad de su programación. La clave para aprovechar su potencial reside en la eficiencia del software desarrollado por los programadores. Tanto Sony como IBM están trabajando en entornos de desarrollo que permitan a los programadores aprovechar al máximo el potencial de Cell, pues es fundamental que cada célula del procesador reciba el código de ejecución adecuado y mantenga el rendimiento máximo aprovechable. Estamos hablando de un chip en el cual se han integrado 9 núcleos de ejecución. Al final el programador lo que tiene es mucha capacidad de cálculo, pero tiene que hacer que sus programas sean capaces de explotar esa capacidad de cálculo, y eso lógicamente al final pues se traduce en complicar
el desarrollo de los programas, hacer programas bueno, pues que vean esos 9 núcleos de ejecución de que disponen. CEL, una tecnología desarrollada inicialmente para ocupar nuestros tiempos de ocio, con potenciales aplicaciones en campos tan alejados de este como el de la salud, que ha sido posible gracias a una estrategia de investigación y desarrollo en la que se han invertido cerca de 8 años y más de 400 millones de dólares. Durante algunos años, CEL estará omnipresente en nuestras vidas, aunque posiblemente pase desapercibida para nosotros, gracias a la creatividad y esfuerzo de los ingenieros y programadores que usarán procesadores CEL en los diseños de nuevos productos y aplicaciones. ¿Sabían que el próximo 26 de abril se celebra el Día Mundial de la Propiedad Intelectual? Se trata de una iniciativa para promover la protección de la propiedad intelectual en el mundo entero. ¡Conózcanla! El Día Mundial de la Propiedad Intelectual fue creado por Naciones Unidas con la finalidad de que fuese reconocida y recompensada la creatividad de inventores, autores y artistas. Para tal fin, existe un organismo internacional que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, miembro de Naciones Unidas, quienes se encargan de fomentar el uso y resguardo de las obras de la propiedad intelectual, así como las invenciones, los dibujos y modelos, las marcas, los libros, la música y las películas. De igual manera, la OMPI trabaja por la protección de los derechos de los creadores y los titulares de la propiedad intelectual. Con el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, dicha organización pretende continuar impulsando la instauración de una cultura universal de la creatividad. Para ello, su página ofrecerá a todos sus visitantes diferentes actividades que difundan esta fecha en todo el mundo. ¿No sienten curiosidad?